Vamos a abrir en Mateo capítulo 12, por favor. Hoy vamos a hablar acerca del echar fuera demonios. Y con eso vamos a ver también alguna parte sobre algunas creencias que como cristianos hemos arrastrado. Pero primero vamos a ir viendo lo que Dios nos va hablando en su palabra. Mateo capítulo 12, versículos 22 hasta el versículo 30, nada más. Amén. Mateo 12 del 22 al 30. Voy a leer un versículo y ustedes leen el que sigue. Dice así la palabra del Señor: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Pero los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Todos, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Padre, en esta preciosa mañana que nos diste, te damos gracias por estar acá, todos los que estamos, y te damos gracias por tu palabra que es fiel y verdadera y que es maravillosa. En esta mañana, Señor, te rogamos tu dirección y rogamos que seas tú guiándonos en todo lo que vamos a hablar y lo que vamos a aprender, que sea realmente tu palabra la que nos esté hablando y que seas tú, Señor, guiándonos en todo para hacerte cada vez más fieles. Perdona, Señor, aquel pensamiento que nos pueda extraviar del mensaje o que nos pueda extraviar de tu palabra, y ayúdanos a enfocarnos en aquello que tú quieres que estemos siempre disponibles para aprender. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una palabra muy interesante en el vocabulario español y es mentecato. ¿La han oído mencionar? Es una palabra muy interesante. Esa palabra tiene varias acepciones. Es tonto, fatuo, falto de juicio, privado de razón, vano, vacío, sin valor, que no vale nada. Eso es lo que significa esa palabra. Ven que es una palabra fuerte. Esa palabra aparece en una parte de la Biblia, en la oración, en el Sermón del Monte, cuando Jesús dice: ninguno que llame a su hermano necio. ¿Okay? La palabra necio o mentecato viene de un término que significa vano o vacío, que no tiene nada. Eso significa de alguien que, habiendo conocido o no conociendo algo, se propone hacer lo que no sabe. Es aquella persona que sin juicio, sin entendimiento, emprende algo y que obviamente el resultado será pérdida, porque no sabe lo que está haciendo. Cuando nosotros buscamos una profesión en nuestras vidas, el objetivo no es fracasar, por eso estudiamos. ¿No es cierto? Por eso luchamos, por eso los jóvenes se esfuerzan y alcanzan una profesión, porque quieren alcanzar algo. Si no hay conocimiento, no hay desarrollo. Si no hay conocimiento, no hay
libertad para hacer las cosas bien y no hay respaldo. Eso sucede ahorita y hay un montón, disculpen la palabra, de mentecatos en la historia del cristianismo, haciendo cosas que no deben hacer, diciendo cosas que no entienden, haciendo y predicando aquello que no es verdad. Tristemente, y con respeto lo digo por los que tienen familiares y amigos pentecostales, pero tristemente el pentecostalismo ha sido la herramienta más fuerte de Satanás para engañar a la gente. La gente escucha cosas y aprende. Muchos vienen a la iglesia y es la única vez en toda la semana que oyen palabra de Dios, porque la leemos. Y en la casa no se estudia la Biblia. Entonces se acostumbra el oído a aceptar sin juicio, a aceptar sin razón lo que escucho. Y eso produce entonces mentes débiles en cuanto a lo que es la parte espiritual. Allí en Mateo capítulo 12, en el versículo 28, es el único versículo que usted debe entender y que cualquier creyente debe entender para saber lo que es echar fuera un demonio y qué significa eso. El echar fuera demonios es exactamente lo mismo que el don de sanidad. Funciona igual, es la misma cosa. Y mucha gente cree, mucha gente piensa que hay personas en la sociedad que tienen don de sanidad. ¿Han oído eso? Eso es totalmente incorrecto. En la Biblia el único que tiene los dones de sanidades es el Señor, y es el único que sana, y es el único que liberta, y es el único que hace cosas de este tipo. Pero el echar fuera demonios tiene el mismo principio. Allí en el verso 28 Jesús les dice a los fariseos: pero si yo por el Espíritu de Dios, observen la otra frase, echo fuera los demonios, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, el echar fuera demonios es una señal de confirmación del reino de Dios. El echar fuera demonios es una señal de confirmación de que el reino de Dios está en la tierra. Ahora, el reino no funciona sin rey. No existe reino sin rey. Y no existe rey sin reino. Y cuando hablamos de reino, eso es una palabra clave en toda esa lectura que tuvimos, porque allí aparece varias veces la palabra príncipe, reino, Espíritu de Dios y el que habla, que es Jesús. Está hablando de un reinado. Entonces, echar fuera demonios tiene que ver con una señal de confirmación. No es un don. Mucha gente hace cosas y busca la manera de que le saquen los demonios. Tristemente, incluso en las iglesias cristianas de buena doctrina, hay gente que cree en espíritus que llegan a su casa y le abren la puerta y le mueven la cama y le jalan las sábanas y el muerto por ahí anda y sienten cosas extrañas. Pero ¿qué está pasando con nosotros los creyentes cuando estamos aceptando lo que Dios no ha dicho en su palabra? Donde está el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hay allí? Libertad. ¿Cómo puedes mandar un demonio allí? En su hogar no puede pasar eso. Cristo Jesús vive allí. Si oímos algo hay que orar, porque Cristo Jesús vive allí en el hogar, vive con nosotros. Pero nos han ido metiendo en la cabeza que los demonios tienen cierto poder y presentan casi siempre a Dios peleando con Satanás. Es una guerra de lucha, de fuerza, Dios y Satanás. Pero se nos olvida que Satanás es inferior a Dios. No hay semejante lucha. Ya Satanás está vencido. Ahora, observe bien ahí en el versículo 28 de Mateo que hay una palabra a quien va dirigido eso. En el verso 28 hay una palabrita. ¿A quién se dirige? Él dice allí: ciertamente ha llegado. ¿A quién? ¿Quiénes son estos vosotros? Los judíos.
En la Biblia hay algo muy claro, y usted lo ha leído en Romanos. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué es lo que significa? Que los judíos tienen el derecho a pedirle a Dios señales, porque así fue todo el pacto desde el inicio hasta que Cristo vino. Pero los gentiles no tenemos ese derecho, y los cristianos tampoco lo heredan. Yo no tengo el derecho de pedirle a Dios señales. De hecho, no tenemos el poder de echar fuera demonios. Eso es una señal de confirmación. Usted como cristiano y yo como cristiano tenemos que ir aprendiendo que hay una fuerza espiritual real. Y yo no puedo jugar con eso. A veces jugamos mucho con eso. Hay gente cristiana que van a ver películas de terror. Y está bien, cada quien toma decisiones, pero está mal porque se le está dando la exaltación a un ser que sí existe. El diablo sí existe. Él no es un cuento de hadas. Él no es un niño vestido de rojo. Él es un demonio de verdad. Él es un ángel y el más poderoso de todos. Más adelante vamos a ver quién es el diablo y por qué hay que tenerle respeto a Satanás. Pero la gente no le tiene respeto al diablo ahora. Juegan con eso. Juegan con todo lo que es espiritual. Si nosotros vemos esta parte de lo que Jesús está hablando, la señal de confirmación puede llegar solamente hasta donde termina el último apóstol, porque es para confirmar el evangelio. Ahora hay 12 apóstoles para los judíos y un apóstol para los gentiles. El apóstol a los gentiles, ¿quién es? Pablo. ¿Y cuál era el apóstol a los judíos? El cabecilla de todos, Pedro. Y era rebelde Pedro, ¿verdad? Pero una de las cosas interesantes aquí es que Dios les da a ellos una autoridad sobre los demonios como una señal de confirmación. Allí mismo en San Mateo 2, en el verso 22, me gusta mucho la frase que usa Mateo para describir al endemoniado. Entonces fue traído a él un endemoniado. ¿Cómo era el endemoniado? Ciego y mudo. No todos los que son ciegos y mudos tienen demonio. ¿Ok? No pensemos eso. Mucha gente ha tomado esto y ha dicho es que si usted padece de algo es un espíritu inmundo que tiene. Pero observe lo que sigue diciendo. Dice que el endemoniado es ciego y mudo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Por qué no dice que expulsó los demonios? Ahí no dice que expulsó al demonio. Ahí dice, lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Por qué dice lo sanó? Por una razón, porque la señal de sanidad y de echar fuera demonios era la misma señal. El demonio enferma. Y eso era lo que estaba haciendo en esa época. Ahora, hay algo interesante. Si usted lee todo el Antiguo Testamento, usted no encuentra gente poseída por demonios como en los evangelios. Y usted termina de leer los evangelios y no encuentra personas poseídas por demonios después. En la historia de la iglesia, en Hechos, se menciona a Pablo, que fue el último que echó un demonio de una muchacha que andaba diciendo que ellos eran hijos del Dios Altísimo, y después no se oye nada. La última mención que aparece un endemoniado es cuando llegan los hijos de aquel Sebas y comienzan a hacer un exorcismo y el demonio casi los mata, porque ya no existía la señal, había sido retirada. Y usted no encuentra en ninguna carta de Pablo, ni en Romanos, ni en Corintios, ni en Gálatas, ni en Efesios, ni en Filipenses, en ninguna carta que diga que nosotros tenemos que echar fuera demonios. Porque usted y yo como iglesia no podemos hacer eso, porque fue una señal de confirmación. Jesús echa demonios y todavía lo sigue haciendo, pero Jesús. Nosotros no podemos hacer eso. Es igual que la sanidad. Jesús sana, Jesús hace milagros, Jesús hace cosas maravillosas. Jesús, no yo. No hay nadie que pueda hacer milagros, solamente Jesucristo. Y usted no necesita que el pastor vaya a orar para que le haga un milagro. Necesita acercarse a Dios y rogar a Dios, y Él decide si hace o no el milagro, porque Él es el que hace los milagros. Ahora, si usted y yo seguimos observando lo que Dios dice en la Biblia,
Hemos llegado a un punto en el que pensamos, en el que creemos que lo que sucedió en los evangelios sucede en nuestras vidas. Mucha gente le dice a otra: es que usted tiene un espíritu inmundo, vamos a ponerlo en ayuno y oración para que... Y el pobre aguanta hambre, pero no pasa nada. Porque hemos estado trayendo lo de una dispensación a otra y estamos revolviendo un lugar administrativo de Dios con otro lugar administrativo de Dios. Búsquese Hechos capítulo 5, versículo 16, por favor. Y vamos a ver algo interesante allí, porque todavía allí se mencionan a los espíritus inmundos. Hechos 5, 16. Dice que aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados y libertados. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Solamente, porque era igual que la sanidad. Pero los apóstoles sí tenían ese don. A los apóstoles sí se les dio ese don. Y hay 12 apóstoles, nada más. Ahora, es interesante porque quien hace eso aquí no es Pablo. Observe el versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. No dice que la sombra expulsaba demonios, pero la gente sabía que en Pedro había una señal de confirmación. Ahora, la cantidad de demonios, ahora usted solo imagínese y transpórtese conmigo a la época de Jesús y a la época de los apóstoles. En cada esquina se encontraban un endemoniado, en todo lado. Imagínense que hacían fila con los endemoniados. Eso no lo vemos ahora. Eso no pasa ahora. Los demonios trabajan diferente. En ese momento Dios les dio esa oportunidad a los demonios, porque Jesús tenía que dar la señal de confirmación de que Él era el Mesías, de que tenía autoridad sobre los espíritus inmundos, de que tenía autoridad sobre Satanás. Pero usted y yo no necesitamos esa señal de confirmación. En Hechos 2:22 también se menciona que ese hecho fue, el echar demonios, fue dado para confirmar un mensaje a los judíos. Observe allí lo que dice la palabra de Dios en el verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. ¿A quién le habla a los israelitas? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Eso no fue un espíritu, fue el viento. No se asusten. Pero aquí dice que fueron hechas las señales, las maravillas y los prodigios entre vosotros. A veces la Biblia no cobra su sentido y la gente pierde el entusiasmo de leerla porque en muchas ocasiones se ha enseñado mal. Entonces la gente, cuando lee la palabra de Dios, siente que todo eso es como una fantasía porque no sucede realmente en nuestras vidas. Pero cuando entendemos que todo tiene un lugar, es diferente la situación. La primera vez que se menciona una expulsión de demonios está en Mateo capítulo 4, versículo 24. Y allí mismo, en ese pasaje, dice en la primera parte, el versículo 24, que se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y otra vez los sanó. No dice que los expulsó, dice que los sanó. Cuando pasó esto, cuando sucede esto, es porque se va a confirmar que Jesús es el Mesías, que Jesús es realmente
el Hijo de Dios, el Mesías de Dios. Y la última mención que ya yo les mencioné brevemente está en Hechos 19:12, que es cuando el espíritu malo quieren algunas personas sacarlo de este hombre. Hechos 19:12. Dios es tan sabio y Dios es tan inteligente que en su palabra dejó todo bien claro para que no nos engañemos y no seamos engañados. En muchas ocasiones nos hemos dejado seducir por lo que se oye. Allí en el versículo 12 de Hechos 19 dice: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos de paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Eso sucedió con quién? Con Pablo. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, hay muchos ahora, se llaman apóstoles, dice que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dice en el verso 15, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Un fracaso total. Si alguien se enfrenta a un demonio de verdad, va a tener problemas. El orden creacional de los demonios es diferente al orden creacional nuestro. Ellos son superiores. Y aquí entra una de los principios o de las enseñanzas más importantes sobre el mundo espiritual. Y es el nivel que hay en los espíritus de autoridad. Dios creó millares de ángeles y puso sobre ellos autoridad. Y vamos a ver más adelante que Satanás es el jefe de todos los espíritus inmundos y una vez fue el jefe de todos los ángeles. De hecho, él es el 5.º querubín. En la Biblia se menciona solo 4 querubines. Falta uno. Satanás es el querubín cubridor. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Busque Marcos 16:14, por favor. Antes de leerles el pasaje, si usted no tiene la Reina Valera o si tiene una Biblia de estudio, va a encontrar una notita por allí, o probablemente no encuentre el pasaje entero, que le va a decir que a partir del versículo 14, eso es un pasaje espurio. Eso es un pasaje sin valor. Sin embargo, ha estado en las Biblias por muchos siglos. Desde el siglo II se conoce. Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente, dice en el verso 14, se apareció a los 11 mismos. Ya Judas estaba muerto. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Cuando Jesús murió y resucitó, ¿cuántos discípulos habían? Habían 120, Hechos capítulo 2, discípulos, pero habían solo 11 apóstoles. Aquí no están los discípulos, aquí están solo los 11. Versículo 14, se apareció a los 11 mismos. Está haciendo un énfasis que solo a los 11 apóstoles. Verso 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, 1, echarán fuera demonios. 2, hablarán nuevas lenguas. 3, tomarán en las manos serpientes. 4, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. 5, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Ahora, aquí hay un juego de palabras, que en español también usted lo puede ver. Versículo 16. ¿El qué? ¿Qué dice allí? Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia. Una cosa es el que creyere y fuere bautizado, se refiere a los que no son los 11. Pero cuando él dice en el verso 17 a los que creen, se refiere a los 11. Él está cambiando el énfasis. Y le está diciendo a los apóstoles, de los que ustedes creen, recuerde el verso 14. Jesús les reprocha su incredulidad y dureza de corazón. Ellos no creían. Pero él les dice en el verso 17, a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. ¿Recuerdan a Pablo? A Pablo lo mordió una serpiente, la sacudió en el fuego y nada le pasó. Era un apóstol. Y si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Hablar nuevas lenguas es hablar nuevos idiomas. En ese pasaje, Jesús está hablando a los 11. En el verso 16 él habla lo que los 11 hacen con los que creen. Pero en el verso 17 habla de las señales que seguirán a los 11. No está hablando de que la iglesia puede hacer eso. Los falsos profetas y los falsos maestros toman las señales de apóstol y se las aplican a sí mismos. Y hay apóstoles de todo tipo ahora. Y hay profetas de todo tipo. Observe los versos 19 y 20 de Marcos 16. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los 11, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y haciendo ¿qué? Confirmando la palabra. ¿Cuáles eran las señales? Las 5 señales de los versos 17 y 18. Si leemos el pasaje con cuidado, nos damos cuenta que son señales de apóstol. Y son solamente 12 apóstoles. Y en la Biblia, si usted busca en Hechos, busque un milagro de Tomás. ¿Alguien ha leído el milagro de Tomás? ¿Verdad que no? ¿Era apóstol? Sí, pero no hay un milagro registrado. Era muy incrédulo, entonces no hubo milagros que pudieran marcarle ahí, dudaba de todo. No hubo milagro marcado, pero usted sí encuentra milagros de Pedro y de Pablo. ¿Un milagro de Juan? ¿Por qué no hay milagros en algunos apóstoles y en otros sí? Porque Jesús dijo que solamente a los que creen. Y hablaba a los 11. Pero ellos eran incrédulos y duros de corazón. Nosotros tenemos que aceptar que hay actividades que ahora están sucediendo en las iglesias que no son de Dios ni vienen de Dios. Búsquese Hechos capítulo 28, versículo 28. Dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos. Ahora, ¿cuál es esa salvación? Si usted lee el contexto, viene hablando del Evangelio. Eso es lo que se le envía a los gentiles, el Evangelio, no las señales ni los milagros. Y usted oye mucha gente proclamando milagros, sanidades, que echan fuera demonios. Si a usted le duele la cabeza, con una oración y una ofrenda de 1000 colones se la quitan. Y si le falta una pierna, se la ponen con 1.000.000 de colones. Ellos le ponen precio a la salud. Ellos son falsos profetas. Son falsos maestros. 1 Corintios capítulo 1, versículo 22.
dice 22 al 23. Porque los judíos piden señales. A los apóstoles, a los que van a Israel, les da 5 señales de confirmación. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ya Pablo hablando de la iglesia, pero nosotros, ¿no creen que hace un cambio ahí? Los judíos piden señales, los otros piden sabiduría, pero los cristianos predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Predicamos a Cristo, no predicamos otra cosa. Sí, hermano. Sí. Sí, pero en ese caso aplicaría lo que Jesús dijo, que hay cierto género de espíritus que sale con oración y ayuno, o sea que hay una entrega. La influencia demoníaca no es lo mismo que la posesión demoníaca, ¿okay? Son cosas distintas. Aunque sí hay posesión demoníaca todavía, lo que más vemos es influencia demoníaca, no vemos posesión. Vemos mucha influencia, pero no posesión. Sí, hermano. Cierto. Muy cierto, en 1 Corintios, en Corinto pasó. Observe el verso 8. Porque a este, y disculpen si alguien se siente señalado, porque dice Pablo, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Ok. Si a este Dios le da palabra de sabiduría, ¿quién recibe la palabra de sabiduría? ¿Ok? Esa persona. Si recibe palabra de ciencia, ¿quién la recibe? Esa persona. ¿Quién la da? El Espíritu. Verso 9. La sanidad no es un don para sanar a otro. Él recibe la sanidad. Esa es la idea del pasaje. A otros dones. Dones, exactamente. Dones. Dios puede sanar a una persona, no solo una vez. Y eso sucedía en 1 Corintios. No está diciendo que ellos podían sanar a otros. Porque si usted lee bien el contexto, la palabra de ciencia la recibe el individuo. ¿Quién recibe el don de sanidad? El que está enfermo. Yo no podría recibir un don de sanidad si estoy sano. Esa es la idea de 1 Corintios, en primer lugar. En segundo lugar, lo que sucede en 1 Corintios es el resultado del Espíritu Santo sobre la iglesia. Además, en el capítulo 13 dice que todo eso va a terminar. En el capítulo 13, versículos del 8 al 13, todo esto iba a terminar, lo que sucedió en Corinto. Ahora, ¿por qué sucedía eso en Corinto? No era que la gente podía hacer eso. El Espíritu Santo venía y daba esos dones a estas personas. Mucha gente cree que la palabra de ciencia es que Dios viene donde mí y me da la palabra de ciencia y yo digo, vea lo que hizo el otro hermano. La palabra de ciencia no es para eso, porque si usted lee bien en las Escrituras, la Biblia dice que yo adquiero conocimiento por el Espíritu, el conocimiento del Espíritu para mi edificación. Es algo que edificaba al individuo, pero Corinto no entendía eso. Y Pablo desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14 corrige el orden del culto, que ya lo vimos al inicio con quién dirige y quién predica y quién es pastor y quién puede estar al frente de una iglesia. Pablo está corrigiendo los excesos, entonces él está explicando lo que hace el Espíritu Santo. Pero vea el versículo 10. A otro el hacer milagros, ahí cambió la estructura gramatical. A otro, profecía.
a otro discernimiento de espíritus. ¿Por qué cambia la estructura gramatical y ya no dice que recibe un don? Porque él mencionó en los versículos 4 en adelante que hay dones, ministerios y operaciones, que es otro tema que vamos a ver después porque es el tema de los dones espirituales. Pero espero que quede un poquito claro. Son 3 formas en que el Espíritu Santo se manifestó en Corinto y Pablo las describe allí y tiene una razón para hacerlo, ¿verdad? Sí. La palabra ahí, don, está dada como un regalo. Es un regalo dado a la persona que lo necesita. Que a veces malinterpretamos esa palabra y creemos que es un verbo. Me da el don a mí de sanidad, el don a mí de hacer sanidad. Como una acción, como una capacidad. No, eso es un regalito que Dios me da porque tengo una necesidad. Porque fui tan bruto, entonces me da palabra de ciencia para que aprenda un poquito. O sea, eso es lo que estaba haciendo el Señor. Como estoy enfermo, me da una palabra, me da sanidad para que pueda seguir viviendo. Eso es lo que está diciendo el texto, pero lo tenemos que ver ya en un tema de sanidades. Quiero terminar la parte de los demonios por una razón importante. Bueno, el tiempo se va yendo y porque nosotros a veces oímos cosas. Han oído que mucha gente le maja la cabeza al diablo. Lo han oído, ¿verdad? Hasta hubo una iglesia que tenían un baile para majarle la cabeza al diablo. Y recuerdo en Punta Arenas que pasé por una iglesia conocida, no voy a decir cuál, pero me imagino que todos se saben cuál es. Y estaban quitando las bancas, las sillas, porque era noche de majarle la cabeza al diablo. Y la gente llegaba con zapatos ligeros o se quitaban los zapatos porque iban a majarle la cabeza al diablo. Sí, eso es, ¿saben qué es eso, hermanos? Eso es pura ignorancia. Satanás es el ser más fuerte y poderoso de la creación de Dios. No hay un ángel, ni un arcángel, ni un querubín tan fuerte como el diablo. Y tenemos que tenerle miedo y respeto. No miedo porque Él nos pueda vencer, Cristo ya triunfó, pero tengámosle miedo si le faltamos al respeto. El diablo no es un objeto, ni es un perro para amarrarlo y atarlo. Yo lo ato en el nombre de Jesús. Él no es una criatura de ese tipo. Usamos mal hasta el término atar y desatar, que no entendemos en las Escrituras. Tenemos que tener cuidado y les voy a demostrar que Satanás es un personaje al cual nosotros tenemos que acudir solo a Jesús, porque solo Jesús lo puede vencer. Nosotros no podemos hacer eso. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios, porque es tan importante distinguir los niveles espirituales de los demonios. Alguien levantó la mano por este lado. Sí, hermano. Sin embargo, en el grado de enemistad del hombre, Satanás no ocupa el primer lugar como enemigo. El enemigo más fuerte que tenemos en nosotros mismos, porque tenemos la capacidad de nosotros decidir por la vida o por la muerte, por la salvación o por la... Porque Satanás no puede hacer lo que quiera conmigo, necesita el permiso de Dios. Amén. Con los creyentes. Obviamente somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero cuando usted oye a estos grupos hablando de que le majan la cabeza al diablo o le faltan al respeto a Satanás, la Biblia nos enseña algo sobre eso. La primera vez que se menciona al diablo es en Génesis 3:1. ¿Y cómo se llama ahí Satanás? La serpiente. La serpiente es astuta y engañosa. La serpiente se ve, no sé si han visto una serpiente al sol, sus hermosos colores. La gente ve el animal y dice, uy, qué feo, ¿verdad? Pero póngalo al sol y usted va a ver el juego de colores que tiene su piel.
Es un animal precioso. Dicen que es el único animal que puede hacer eso con la luz del sol. De hecho, la palabra serpiente significa el que brilla hermoso. Entonces, serpiente no es una palabra negativa, es una bonita palabra. El que brilla hermoso. Y Satanás se llama Lucero, el hijo de la mañana, el que brilla. Y sucede algo interesante aquí, porque cuando vemos lo que pasa en Génesis 3, a veces hacemos una pregunta, o preguntamos varias cosas. ¿Cómo era él al principio? ¿Cómo era Satanás cuando Dios lo creó? Era hermoso, pero había algo más que eso. Quiero que se busque Isaías capítulo 27. En Isaías capítulo 27, el Señor nos habla sobre alguien interesante. 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, ¿a quién? ¿Y cómo lo llama? Y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En esta época que escribió Isaías eso, Leviatán ya no existía. Leviatán fue un animal prehistórico que sucedió antes del diluvio según Job, que ahora lo vamos a ver. Pero Jesús toma la figura de Leviatán para hacer un tipo de Satanás. Y aquí dice la Biblia que Jehová va a castigar con su espada a Leviatán, serpiente veloz, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. El Leviatán fue el animal más fuerte de la prehistoria en el mar. Y se menciona en Job capítulo 40. Allí está Leviatán. Un dinosaurio de grandes mandíbulas y de concha fuerte. Y el Señor lo utilizó para simbolizar al diablo. Y de hecho ahí mismo en Job vamos a ver cómo se describe al diablo en muchos puntos. Pero lo llama serpiente veloz, serpiente tortuosa o serpiente ponzoñosa, y dice que es un dragón. ¿Ok? Vamos a ver varios pasajes muy específicos acerca del diablo. Pero allí donde está Isaías 27:1, si puede apúntese a la par Apocalipsis 12:9, porque allí es donde dice que Satanás es el dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. ¿Qué significa diablo? ¿Alguien sabe qué significa el término diablo? Adversario, el que se opone. Él recibe el nombre diablo por oponerse a Dios. Y se llama Satanás porque calumnia a Dios. La palabra Satanás significa calumniador. Está Eva, ¿recuerdan? En el huerto del Edén, y se aparece la serpiente. Imagino que se veía muy hermosa, con aquel sol precioso, perfecto, sin contaminación, y aquellos árboles perfectos, todo era perfecto, y aparece esa serpiente, brillante, y le llama la atención a Eva. Y le hace una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Él es calumniador. Las personas sabemos que una persona calumniadora es una persona que habla a nuestras espaldas. Eso es lo que hace Satanás. Él es calumniador. En Ezequiel capítulo 28 se menciona la primera vez de forma cronológica el origen de Satanás. Y aquí en Ezequiel capítulo 28, versículos 11 al 19, Ezequiel 28. Del 11 al 19.
vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas o lamentos sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Detengámonos allí. ¿Puede imaginarse usted esta criatura? ¿Cómo se reflejaba cuando la gloria de Dios le daba en su cuerpo, en su vestidura? ¿Puede imaginarse las luces destellantes que salían de su vestido? Era llamativo. Y una de las cosas interesantes es que la vestidura de él era única, porque cuando usted lee en Ezequiel capítulo 1 a los serafines, son bien feitos, tan llenos de ojos, no tienen vestido, se tienen que cubrir con sus alas delante del Señor, pero él tenía un vestido de perlas y de joyas. Ahora, sigamos leyendo el verso 13. Los primores, ¿de qué cosa? De tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, el mejor músico de todos. Por eso el rojo es tan llamativo, porque no lo hace cualquiera. El mejor músico del universo lo hace. Fue creado para cantar, fue creado para tocar. El diablo es increíble en música. Versículo 14. Tú, querubín grande, ¿y qué dice? Protector. No pierda ese pasaje allí, pero vamos a Ezequiel capítulo 1 porque es necesario ver algo. En Ezequiel 1 está la descripción de la gloria de Jehová y los querubines. Y se mencionan desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 13. Pero hay algo interesante aquí. Cuando usted va leyendo la descripción de ellos, como son ellos, la forma en que ellos están vestidos, la forma en que ellos son, sus cuatro caras. Algunos dicen que es simbólico, todo el mundo busca ahora simbolizar la Biblia. Aquí no dice que es un símbolo. Aquí dice que le presentó la gloria de Jehová. Pero hay algo muy interesante aquí. Versículo 22. Sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Apocalipsis 4:6 dice que el trono de Dios tiene un cristal encima. Debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. ¿Dónde estaban entonces los querubines aquí? ¿Encima o debajo del trono de Dios? Estaban debajo. Porque vean el verso 26. Sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Nuestro Dios estaba allí sentado. Los querubines sostenían su trono. Pero cuando usted va a Ezequiel 28 y dice que Satanás es el querubín grande protector, él está sobre el trono. Está los querubines, está el trono de Dios, y Satanás era el querubín protector, el guardaespaldas personal de Dios. Él estaba arriba. Después de Dios, el segundo mando era Satanás. No eran puestos pequeño. Era un ser, y es un ser poderoso. Es tan poderoso que aún caído, aún condenado, dice Judas que comienza a pelearse el arcángel Miguel con Satanás el cuerpo de Moisés. Pero llega un momento en que se detiene el arcángel Miguel y dice: el Señor te reprenda, porque él no se atrevió a maldecir a Satanás.
un arcángel. ¿Y cuánta gente no maldice las autoridades superiores? Cuando nos atrevemos a maldecir al diablo, estamos al borde de maldecir a Dios, porque no estamos respetando la autoridad. Satanás sabe eso. El diablo es diablo no por diablo, sino por viejo. Y nos conoce bien. Aquí en Ezequiel encontramos que Dios preparó cosas maravillosas para el diablo. Y vemos algo interesante, porque en el verso 15 dice que perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Qué es lo que yo hago para comprometer a otra persona y que realmente se pueda llevar a cabo lo que le pido a la otra persona? Un contrato. La idea del pasaje es que Satanás comenzó a ganarse súbditos en el cielo, una multitud de contrataciones. Comenzó a engañar a los ángeles, porque él quería, y lo vamos a ver ahorita, y lo pueden leer en su casa también, en Isaías 14, del 12 al 14, cuando Satanás dice: quiero subir al cielo y sentarme a la diestra de Dios. Y los ángeles comienzan a creerle. Era tan hermoso ese ángel, era tan maravilloso. Satanás no es rojo, ni tiene cacho, ni tiene cola. Él es un ser precioso, como Dios lo creó. Pero sucede que se puede vestir como ángel de luz, pero su corazón está podrido de pecado. Y es donde viene la parte triste. No sé qué hacen estos falsos profetas ofendiendo al diablo. No sé qué hacen esta gente diciendo que tienen una autoridad que realmente no tienen. No sé qué hace la gente echando afuera a Satanás y no podemos. El arcángel Miguel no pudo. Y el arcángel Miguel tiene millares de ángeles a su cargo. Miguel significa quien está como Dios. ¿Puede imaginarse el cargo que tiene ese arcángel? Y el término arcángel significa jefe de ángeles. Pero cuando llega y ve a Satanás, no se atreve. ¿Qué sucede entonces con nuestras sociedades? Decimos que estamos en la era moderna y el mundo vive en espiritismo. Jugamos con Satanás, jugamos con sus demonios, jugamos con todo lo que el mundo oscuro ofrece. Pero es que es tan lindo, es tan divertido ver una película de terror, decimos. Se exalta al diablo. Y en esas películas regularmente Dios pierde. Porque al diablo le gusta darse el lugar que él no tiene. Estuve leyendo sobre la historia para poder hacer esto del satanismo en la iglesia. La Iglesia Católica, sé que ya se me fue el tiempo, la Iglesia Católica tenía la Santa Inquisición y ellos pretendían matar al diablo, matar a los demonios y a la gente que lo seguía, quemando a las personas en la hoguera, y acusaban a todo el mundo de brujos. Actualmente en Arabia han quemado niños vivos porque dicen que tienen al diablo dentro. La gente quiere destruir a Satanás y Satanás solamente se ríe de toda la humanidad. Cuando usted vea y escuche a alguien hablar de que puede echar fuera demonios, es muy ignorante, no sabe lo que se está metiendo, no sabe lo que está haciendo. Usted es creyente, hijo de Dios e hija de Dios, ha nacido de nuevo, el Señor está con usted. ¿Por qué piensa que los espíritus pueden llegar a su casa? No pueden. Sí es poderoso. Yo no puedo hacer nada contra el diablo, ni usted tampoco.
pero hay alguien que triunfó en la cruz. Y algo interesante es que Él los exhibió públicamente. Exhibió a Satanás como lo que era. Y Él se puso como rey. Soy más que vencedor, no porque soy un hombre de fe. Soy más que vencedor porque Cristo me amó. Y puesto que Él me amó, me ha dado victoria. Puesto que Él me amó, me ha dado el fin bueno en mi vida. Ya para terminar esta parte, para no dejarlos a medias, yo sé que ya el tiempo se nos fue. Búsquese Isaías, por favor, rápidamente. Después vamos a aclarar otras cosas. Isaías 14. Versículos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás siempre ha querido ser adorado. Y como la humanidad siempre lo ha rechazado a partir de que Cristo Jesús vino, se inventó algo. Hay cultos donde solo el diablo se menciona y Dios ni aparece. Cuando hacen un culto para majarle la cabeza al diablo, lo que están haciendo es exaltando a Satanás, porque es el que va a estar en primera plana. Llega a ser la persona principal. Usted y yo no necesitamos conocer mucho de Satanás, y lo que vamos a ver es muy poco sobre él. Usted y yo tenemos que conocer a Cristo Jesús, al capitán que nos lleva adelante a la victoria. Porque cuando venga el enemigo, no es conmigo con quien va a pelear, le echamos al hermanillo mayor. Jesús va a triunfar por nosotros, Jesús va a vencer por nosotros. No somos nosotros los que lo hacemos. Por eso, hermanos, han habido cosas en las que se ha ido cambiando y se ha ido distorsionando. Hay gente que convoca un ayuno y convoca a que la iglesia venga a ayunar. En la Biblia no existe eso para la iglesia de Cristo. Y usted no lo encuentra en el Nuevo Testamento. Pero sí lo encuentra que usted como individuo, yo como individuo, tengo que sacar mi tiempo para ayunar. ¿Y qué dice Mateo capítulo 6? Que nadie sepa que ayunas. Porque lo que tu Padre ve en secreto, te lo recompensará en público. Pero cuando lo hacemos público, ya tienen su recompensa, dice el Señor. A veces hemos cambiado lo que Dios dice y hay gente que convoca ayunos y oraciones para vencer al diablo. Nosotros tenemos que ayunar y orar para cambiar nuestras vidas y ser más fieles a Jesús y ser más fieles a este libro. Estoy de acuerdo y apoyo mucho el ayuno personal. El Señor pone que usted y yo ayunemos. Hay un diablo que anda suelto como león rugiente. Y solo usted y yo conocemos nuestras faltas personales, nuestros errores personales. Y solo yo puedo acercarme a Dios y decirle: quiero que me fortalezcas y que me levantes. Solamente yo con el Señor. Ayer hablábamos en el estudio estamos en la parte teológica de la música. Y hablábamos de que los cultos de oración son los más bajos. Si llegamos a 15, fue un avivamiento. Cuesta pasar ese número. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos entendido que la oración es la que nos da la victoria. Ahora, cuando venimos a orar como iglesia, los que no pueden venir por las circunstancias que sean, deben orar en casa y deben estar en comunión con el Señor.
El diablo es tan engañoso, es tan astuto, que está dispuesto a hablar de fe con tal de engañarnos. Puestos de pie, vamos a orar. Padre, en esta mañana te quiero pedir, te queremos pedir, que tu Espíritu Santo que mora en nuestro corazón nos haga entender que Satanás no es un juego, es nuestro peor enemigo espiritual. Pero más que Satanás, nuestro propio corazón es engañoso y perverso. Y solo tú, Señor, lo puedes conocer. Ayúdanos a cambiar este corazón para ser como el de Cristo Jesús. Ayúdanos a cambiar nuestro corazón para ser como tú eres. Ayúdanos a cambiar nuestra vida para tener la santidad tuya. Ayúdanos a ayunar, a orar con fe, sabiendo que cuando lo hacemos en secreto, tu Padre nos respondes en público. Hemos visto los que hemos orado, Señor, solos, los que hemos reunido la familia y en el secreto del hogar, hemos orado a ti. Hemos visto como en público ha venido tu respuesta y nos has llenado de satisfacción y nos has llenado de gozo y nos has dado aquellos deseos del corazón que están de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos para no caer en el error de los falsos profetas que no respetan la autoridad superior. A Satanás solo tú lo puedes destronar. Nosotros lo resistimos al acudir a ti y al igual que el arcángel Miguel decir: Satanás, el Señor te reprenda, porque solo tú, Jesús, puedes hacerlo. Enséñanos a ser humildes, enséñanos a entender lo que somos y enséñanos a que tu Espíritu Santo nos guíe para que tú seas glorificado y tú, solo tú y nada más que tú recibas la gloria y la honra, porque nosotros tenemos que hablar de ti y hacernos a un lado. Glorifícate, Padre, como te has glorificado en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Pueden sentarse. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé, oh lávame y blanco cual nieve seré. Solo así ser limpio podré, oh lávame tú y cual nieve seré. Oh mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré, oh lávame tú y cual nieve seré. Te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe.
paciente te espero aquí. Un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré.